Saludos, buenas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a su programa Finanzas Personales con Moisés y Pilar. Estamos nueva vez con ustedes en este año 2026 y le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a hablar hoy, Pilar, sobre fondo de emergencia, Pilar. Así es, Moisés. Tú sabes que hay muchas personas que lamentablemente no sé las estadísticas de personas que tienen fondo de emergencia, no sé, yo creo que está muy bajito, ¿verdad? Está muy bajito porque inclusive hay muchas personas que nunca han escuchado sobre esto, sobre fondo de emergencia. La gente escucha sobre los ahorros, ¿no? Ahorro de emergencia. Ahorro de emergencia, pero no fondo de emergencia, que es muy, muy diferente. Así que prepare, sí. La idea es entonces separar nuestros ahorros de todo lo que disponemos cada mes para ahorrar, entonces poder sacar una parte destinado específicamente a emergencias. Exactamente. Por supuesto, para emergencias pequeñas, porque hay emergencias que llegan que lo alteran todo. Exactamente. Sí, no, hay emergencias que llegan, por lo menos el técnico de nosotros, hola, tiene una emergencia ahí con el carro. Oye, Dios mío, eso es terrible. Dios tenga misericordia. Entonces, así que prepárese, tome lápiz y papel para que anote lo que vamos a decir sobre fondo de emergencia. Bueno, fondo de emergencia es una reserva de efectivo que se guarda para atender gastos no planeados o emergencia financiera. ¿Verdad? No planeado. Sí, por eso es que hay que estar preparado siempre. De hecho, las Sagradas Escrituras nos dice Moisés en Proverbios 13:11 que el que ahorra poco a poco se enriquece. Exactamente. Entonces, dentro de nosotros disponer ese plan de ahorro, que va a ser justamente, como hemos dicho en alguna ocasión, es dinero que guardamos en el presente, los ahorros, para poder utilizar en el futuro. Exactamente. Si no ahorramos en el presente, cuando se presente esa emergencia, vamos a tener la mano en la cabeza porque vamos a tener que ir a buscar prestado. Exactamente. Y regularmente, Moisés, un préstamo para emergencia no se consigue con facilidad. No. Porque es una cuestión de ahora a ahora. Bueno, con un préstamo informal. Le dan en la madre eso. Con un préstamo informal. Entonces hay tres elementos, Pilar, para uno hacer su fondo de emergencia. Tres elementos. Número uno, reparaciones de vehículos. O ejemplos de para qué podemos utilizar nuestro técnico, la reparación de vehículos. Claro, el seguro paga eso. Bueno, se supone. Pero mientras llegan los pesos del seguro, uno tiene que ir resolviendo para que el seguro le reembolse. Y además que uno se queda a pie. Se queda a pie. Reparaciones de la vivienda y facturas médicas. Llámese operaciones. Intervenciones quirúrgicas. Compra de medicamentos. Exactamente. Compra de medicamentos. Es decir, todo eso son facturas médicas y entran dentro del fondo de emergencia. Ahora, ¿cómo se calcula? Mira, cuando yo leí hace algunos meses atrás, ¿cómo se calcula? Yo inclusive me quedé en shock, porque yo digo, wow, pero es demasiado dinero. Pero es así, ¿verdad? La idea es entonces que nosotros podamos tener por lo menos 3 salarios mínimos, es decir, de nuestros ingresos, 3 salarios en nuestro fondo de emergencia. Pero la gente se pregunta, Moisés, o sea que yo voy a depositar 3 meses lo que me gano ahí, ¿y con qué me voy a sostener? Imagínese usted, una persona que gane 100,000 pesos, estamos en República Dominicana, 100,000 pesos dominicanos. Imagínese usted, 3 veces esa cantidad. O sea, 300,000 pesos. ¿Y con qué me voy a sostener? No se trata de eso. Entonces, es ahorrando de 3 a 6 meses tus gastos mensuales, gasto, Pilar,
no ingresos, sino gastos mensuales, este fondo se realiza, tú ves, poco a poco. Es decir, no se desespere. Es poco a poco que se hace este fondo, hasta llegar a la suma de los 3 o 6 meses de gastos mensuales, del hogar. Por ejemplo, normalmente mis gastos, y yo he tratado de reducirlo. Uy, Dios mío, padre. Están entre los 70 y 80 mil pesos. Y eso que ya usted tiene uno de los hijos que se casó. Oye, pero yo dije, pero tiene que bajar ahora. Sí. Entonces significa que si yo tengo gasto de 70 mil pesos, multiplicando eso, estamos hablando de 210 mil pesos aproximadamente. ¿Verdad? Entonces, claro, tengo que hacerlo poco a poco. Poco a poco. Por ejemplo, yo siempre he dicho, y yo tengo algunas metas en este año. Inclusive lo que hablamos nosotros sobre el asunto de los certificados financieros, abrirlo mensualmente, sí. ya yo tengo ese estipulado. ¿Tú me entiendes? Más una cuenta SAN que quiero abrir. Pero este fondo hay que hacerlo sí o sí. Definitivamente. Porque son cosas que se presentan. Nadie puede evitar las emergencias. No, por eso se llaman emergencias. Exactamente. Imprevistos. Entonces estamos hablando que en el caso de una persona que gana 70 mil pesos, 210 mil, en el caso de una persona que gana 50 mil, estamos hablando que su fondo de emergencia tiene que estar en 150 mil pesos. Aproximadamente. Por ejemplo, el Estado o los estados de diferentes países tienen su fondo de emergencia, es decir, una cantidad de dinero para cuando ocurra cualquier catástrofe. Sí. Por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos, y podemos decir eso porque estamos en ese tiempo ahora. En los Estados Unidos ahora mismo el frío extremo. Entonces ya cada alcalde de cada estado y de cada ciudad, y los gobernadores y las gobernadoras, porque hay gobernadora también, entonces tienen ese fondo de emergencia ya preparado para cuando llegue esa eventualidad. Entonces, es decir, que si la gente no puede, se frisa todo, que nadie puede salir. No, es que entonces hay que sostenerse porque no estoy produciendo, pero necesito gastar. Claro, exactamente. Entonces, Pilar, normalmente usted sabe que los ahorros son en base a un 10% de los ingresos. Aproximadamente. Nosotros decimos que si usted no tiene deudas, debe tratar de ahorrar entre el 10 y el 20% de lo que se gana. Exactamente. Aunque tenga deudas, no debemos darnos el lujo de consumirlo todo, Moisés, y no ahorrar al menos el 5% de lo que me gano. Pero yo también, para cuidando a las personas. Sí. Yo digo, bueno, ahorre algo. Ahorro 1%, ahorre 2%. El caso es que ahorre algo. Porque mira, yo he estado dando charlas en algunos lugares y es increíble, Pilar, que me he encontrado con mujeres que no ahorran, Pilar, es increíble. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Si las mujeres son las que más ahorran. Pero he encontrado mujeres que no ahorran nada. No. Que me han dicho, yo no estoy ahorrando nada. Ahora, lo que pasa es que parece ser que esas personas quizás ganan muy poco y quizás no le está dando el dinero. Y otros que gastan demasiado. También. Porque nosotros, por ejemplo, es importante este tipo de temas al inicio del año. Porque nosotros sabemos, Moisés, que hay personas que en diciembre recibieron el salario 12, el 13, el 14, bonos, incentivos y tantas cosas. Pero el 6 de enero tuvieron que tomar prestado para ir al trabajo, Moisés. Así mismo. Y demás, ¿por qué? Porque gastar. Y nadie logra estabilidad económica gastando. Y mucho menos gastando en vicio, en gustos, antojos. Porque la gente se jacta, Moisés.
compré 6 cajas de cerveza, me compré 5 litros de whisky. Se lo diste a beber a la gente, porque nadie se bebe tanta bebida. Y eso es una jactancia. Sí, una jactancia, la gente se jacta de eso. Pero luego llega enero, Moisés, Uy, Dios mío. con la soga al cuello. Así mismo. La gente que se educa en estos temas que nosotros compartimos cada semana, enero es el mejor mes. Por eso que yo guardé algunos bonos. Sí. No, dije, no lo voy a gastar todo, Pilar. Sí. ¿Verdad? Porque uno tiene que guardar, como decimos, la pan para mayo Y harina para abrir. y harina para abrir. Entonces, Pilar, el fondo de la emergencia también se realiza independientemente de los ahorros normales que uno realiza, ¿verdad? Independientemente de eso. Sí. ¿Verdad? Porque esto es diferente. Esto es un fondo, por eso es que se llama fondo. No es simplemente un ahorro. Es un fondo que tú tienes. Inclusive, yo tengo el caso de un amigo mío que se reunió con su familia y se hicieron algunas preguntas. Mira, ¿qué tenemos nosotros si a alguien se enferma, si a alguien hay que hacer una operación o si alguien se muere? Y dijeron nada. Nada. Ay, Dios Es una mío. familia corta, no es una familia tan larga. Y entonces ellos determinaron hacer un fondo, pero solamente para esas condiciones. Eventualidades. Un problema médico, que alguien se muere. Bueno, eso, solamente para eso. Y pusieron a una señora que inclusive yo conozco, muy seria en eso. Para administrar eso. Sí, porque hay que poner una persona seria, ¿verdad? Que maneje esos fondos. Entonces, esto se parece a esto, Ujú. a eso. El asunto de ese fondo de emergencia. Ahora, ¿dónde se guarda, Pilar? Debe guardarse en una institución de intermediación financiera, claro. no en la casa. No en la casa, porque en la casa es un problema. El problema principal de esos ahorros informales en la casa, yo pienso que gira alrededor de 2 o 3 cuestiones. Número 1, que hay que ser muy disciplinado para tú tener una necesidad rápida y no echarle mano a lo que tiene ahí. Muy Yo disciplinado. lo pago después, yo lo pongo después, pero después hay otra necesidad y comienzo a pellizcarlo. Entonces, hay que ser muy disciplinado para ahorrar en la casa. También este fondo de emergencia, por ejemplo, si ocurre una eventualidad en su familia y usted entonces toma una parte de ese fondo de emergencia, entonces hay que reponerlo. Inmediatamente termina el proceso, hay que comenzar a reponer. Exactamente, por si acaso sucede, porque conocemos familias que lamentablemente le pasa un suceso ahora, después le pasa otro. Entonces eso hay que reponerlo inmediatamente. Se gaste cualquier tipo de dinero de ese para cualquier eventualidad, hay que entonces reponerlo inmediatamente. Así es. Entonces, otra de las dificultades de tener ese dinero en la casa es, Moisés, que hay gente que no tiene límites en su casa. Ay. Límites claros. Por ejemplo, hay familia que el mejor televisor está en la habitación principal. Ah, sí. No, Entonces, ¿qué claro. pasa? Que la habitación principal se convierte en sala de cine. Y todo el que llega hasta las visitas van a ver televisión desde la cama principal. Ay, Dios. Entonces, tengo ese fondo de emergencia, regularmente lo voy a tener en la habitación. Y si no tengo límites claros, fácilmente llega un maleducado, por no decir otro epíteto degradante, Desaprensivo. un desaprensivo, y se lo lleva. Y ni hablar si es un ladrón que se mete o se quema la casa. Entonces, los ahorros, y sobre todo cuando son montos importantes, Claro. deben estar en una institución formal. En una institución, exactamente. Deben estar en Eso, una- porque inclusive ahí es más difícil retirarlo. Más difícil. Porque está lejos. Sí. Está lejos. Entonces, señores, usted necesita hacer su fondo de emergencia. Usted necesita, esto no es un asunto si yo puedo, no, sí o sí, necesita hacer su fondo de emergencia
porque es importante, porque todos nosotros estamos en la misma tómbola. A cualquiera nos puede pasar cualquier cosa en cada familia. Sí. Como dice un adagio por ahí, hasta en las mejores familias. Es decir, así que prepárese con ese fondo de emergencia. Recuerde, 3 o 6 veces la cantidad de gasto que usted tiene. Calcule su gasto y entonces multiplíquelo por 3 o multiplíquelo por 6. Recuerde, vaya haciendo ese fondo poco a poco. Poco a poco. Es decir, no se desespere. Así que... un dato importante que yo suelo decirle a la gente cuando les hablo del fondo de emergencia, e incluso ahorros metas, que no necesariamente son para emergencia, pero tienen un nombre. No enlacen ese dinero a una tarjeta electrónica. A una tarjeta de débito. No se puede, porque va a andar siempre con el dinero encima y va a ser una tentación para gastarlo. Yo le digo a la gente, los ahorros deben estar disponibles, Moisés, pero lejos de la tentación. Lejos de la tentación, definitivamente. Yo creo que es en una libreta de ahorro que tiene que en una libreta. En una libreta. Que usted para utilizarlo tenga que ser una fila. Exactamente. Así que, señores, muchas bendiciones. Recuerde compartir esto con sus amigos, compañeros y dele a la campanita. Denos un me gusta, no sea, suscríbase para que nosotros podamos llegar a más. Seguir bendiciendo a las personas. Así que, señores, muchas gracias, un placer. Nos vemos. Bye, bye.